La cuarentena no es una solución. No digo que no sirva, pero no es una solución y nunca fue pensada como tal. Pensar que lo es ha creado otros problemas y nos ha hecho menos vigilantes con el gobierno. Hola, el video de hoy es básicamente para hablar de cuarentenas, curvas, ventiladores y pruebas, a ver si podemos aclarar algunas cosas. Primero imaginémonos dos ejes. Uno que habla de tiempo y otro que nos muestra el número de personas contagiadas. Esta es la famosa curva. Aquí es cuando no tenemos ningún tipo de contagio y este sería el pico del que todo el mundo está hablando. Una de las características del corona es que al principio el crecimiento es exponencial. De nada empiezas a tener 2, 4, 8, 16, 30. El crecimiento se supone de contagios es fuertísimo. Vamos avanzando muchísimo hasta que de pronto llegas a un punto en el que se dobla la curva. Las razones por las que podría llegar a dar esta curva y empezar a bajar son tres básicamente. Uno, inmunidad, que es básicamente nos contagiamos todos y en ese momento ya no te puedes volver a contagiar, que igual está siendo cuestionado, pero es una razón. La otra sería que salga una vacuna, que más de uno está esperando, pero que obviamente debería demorar además más de un año, no podemos estar haciendo experimentos con la gente. Y la tercera sería que el virus por alguna razón mágica muera. Básicamente en esta curva de la cantidad de gente que se contagia, que sería todo esto, tenemos una fracción que va entre 1 y 7% de los contagiados que terminan muriéndose. Al principio se decía 2, después 2.5, lo que sea, va entre 1 y 7 y depende de diferentes razones, pero es solo eso, esa fracción. El resto, en principio, o se cura porque se curó y se cuidó y tenés las defensas, o porque tuvo el tratamiento correcto. Este porcentaje que sale aquí, que es el porcentaje que se muere, es básicamente la población vulnerable al coronavirus. Y es vulnerable por temas de salud. O sea, son de tercera edad, son más débiles por algún tipo de enfermedad o más propensos a que se les vaya a complicar con alguna otra cosa. Vean esta pequeña línea. Esta pequeña línea amarilla de aquí es el número de camas y equipos de unidad de terapia intensiva que puede tener un país. Si el número de camas es bajo, toda esta población es la población que de pronto se convierte en población vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Es gente que podría morirse por falta de atención. El problema es esto, que si tenemos, digamos, 50 camas, en el momento que tienes 51 contagiados, el sistema de salud ha sido rebasado y por lo tanto no puede prestar los servicios necesarios para que esta persona se salve y queda en este espacio de población vulnerable. Si nuestro sistema de salud va a estar rebasado acá en el 51º caso, ¿ya? Porque solo tenemos 50 camas en total, lo que tenemos que hacer es tratar de primero asegurarnos que no baje esta línea y más bien tratar de subirla. Una manera de lograr que no baje la línea es, por ejemplo, cuidando a nuestro personal de salud. Si nuestro personal de salud tiene barbijos, protectores, mandiles y todos los insumos que necesitan tener y por lo tanto se cuidan y no se enferman, entonces nos pueden cuidar y mantener la línea. Si más bien les vendemos los barbijos, les hacemos que la gente tenga que comprarse los termómetros y todas esas cosas, entonces es más posible que alguno de estos se enfermen. Y si se enferman, no solamente vamos a tener una doctora o un enfermero menos, sino que vamos a tener también una cama menos porque hay que conectarlos. Y entonces, por lo tanto, la línea baja. La otra cosa que se puede hacer para subir la línea es comprar más ventiladores, habilitar mucho más camas de terapia intensiva y entonces, por lo tanto, en vez de que el sistema se sobrepase en el 51º caso, hacemos que se sobrepase en el 501º caso, ¿no? Es cuestión de subir, comprar estas cosas y ya está. Entonces, se sobrepasa mucho más tarde. El único problema es que seguimos teniendo esta población de riesgo que es más grande que el 1 a 7% de acá arriba. Entonces, para abordar este problema, lo que tenemos que hacer es tratar de que no hayan tantos contagiados en el mismo momento. Que sean 500 y que se mantengan en 500 por último. Y ahí es cuando se nos ocurre, o se le ocurre a alguna gente, hacer la cuarentena.
La idea de la cuarentena es que de pronto, al haber distanciamiento social, la gente se contagie menos rápido y entonces por lo tanto hay menos gente contagiada al mismo tiempo. De manera que cuando haya gente que se está contagiando, ya haya gente que se esté curando. De alguna manera todo esto lo estamos pasando para acá. Estamos poniendo a esta población vulnerable en este espacio en el que puede ser tratado. Esa es la cuarentena. Obviamente seguimos teniendo esta población del 1 a 7% que posiblemente se vaya a morir igual, pero tenemos al resto de la población en este espacio manejable por el sistema de salud. Nuestra población de riesgo seguirá siendo riesgo si es que la línea no está acá arriba, si la tenemos acá abajo, pero si logramos hacer esto, entonces nuestra población de riesgo es mucho más tratable, mucho más tranquila. Ojo, aquí tenemos un problema. Si se dan cuenta acá, la línea que bajó de la cuarentena igual no se junta con la línea final, porque en realidad para que se acabe el tema del corona necesitamos otra vez o inmunidad, todos nos enfermamos, o una vacuna, o que el virus mágicamente muere en las calles. Si es que eso no sucede, esto se va a mantener separado. Y podemos seguir en esta línea eternamente, largamente, hasta que todos estén inmunes, pero manejable, o sucede alguna de las otras dos cosas. Y es por esto que la cuarentena en realidad no es una solución o un plan para acabar con el coronavirus. La cuarentena es simplemente un ganar tiempo. Solo nos sirve para alargar el espacio hasta que ocurra alguna de las tres cosas que les estaba diciendo que tienen que suceder. El problema con ganar tiempo, básicamente, es que estamos también alargando el problema. Estamos alargando la situación y eso no todo el mundo lo puede manejar. Tenemos gente que al final, por una cuestión de la temporalidad, termina convirtiéndose en una población vulnerable, pero por razones económicas. Dense cuenta, aquí el tiempo es corto, ¿no? Pero tienes toda una población vulnerable acá por salud. Acá el tiempo es largo y tenemos toda una población vulnerable por economía. Y cuando hablo de población vulnerable, no estamos hablando solamente de gente de bajos recursos, estamos hablando también de gente que está en la informalidad, que entonces por lo tanto no tiene ningún tipo de trabajo seguro, incluidos profesores de yogas o de danza o de lo que sea. Pero también tenemos a niños, muchísimos niños. Cuando estábamos en esta curva, el porcentaje de niños afectados de manera mortal por el virus, de niños menores de 10 años, es casi cero. En cambio, en un espectro como este, el porcentaje de niños que sí pueden ser afectados por un tema de economía, de no tener comida en sí mismo, es mucho más grande y puede ser mucho más feo. De alguna manera hemos reducido la población vulnerable por corona, pero hemos incrementado la población vulnerable por cuarentena. ¿Qué es mejor? ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Cuál es menos problemática? ¿Vale la pena hacer el sacrificio aquí por este lado o al revés? ¿Quién sabe? Pero en todo caso, me parece que tenemos que darnos cuenta que estamos priorizando vidas. Estamos priorizando unas vidas delante de otras vidas. ¿Cuál es el modelo perfecto? No tengo idea y creo que nadie sabe exactamente cuál es el modelo perfecto, pero creo que tenemos que ser conscientes que esa decisión estamos haciéndola y tenemos que ser conscientes de cuál es la que nosotros estamos haciendo. Habiendo dicho esto, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O cuáles son las cosas que tendríamos que estar haciendo? ¿Cuáles son propuestas? ¿No? Entonces, a ver, en este cuadrito de acá, que es más simplificado de lo que tenía antes, seguimos teniendo la curva por coronavirus y la curva por la cuarentena. Voy a hacer una pequeña comparación de tres casos para que podamos darnos cuenta de dónde está el problema acá, ¿ya? Tenemos Suecia y tenemos Perú. Suecia, de alguna manera, tomó esta perspectiva. Vamos a hacer que todo el mundo se contagie, vamos a apostar por la inmunidad y vamos a apostar por que la población misma se autocontrole de manera que no se sature el sistema de salud. Pero vamos a ir por aquí y vamos a cortarlo pronto. Suecia tiene al momento 29.677 casos confirmados y 3.674 muertes. Es un desastre, hay un montón de gente que está súper preocupada con el tema, pero lo que están planteando es que de alguna manera la curva se va a dar y van a terminar antes que nadie con el tema del corona. Perú, por el otro lado,
ha optado por jugársela por la cuarentena. Entonces, reglas cerradas, duras, todos tienen que mantenerse en su casa, no salir y vamos a alargar este tiempo y vamos a dar bonos y se están dando bonos cada 15 días para que entonces la gente no necesite estar yendo a trabajar y no se muera. Se están rompiendo el lomo para ver dónde es que hay que repartir y a dónde repartir. Ya van como en el tercer bono, creo. Hay 88.541 casos confirmados y 2.523 muertes hasta el momento. Hay que darse cuenta que en 10 millones y Perú tiene 32 millones de personas. El detalle es que en Suecia se han hecho 177.500 pruebas para poder ver cuántos casos tienen contagiados y poder ver cómo está yendo su plan. En Perú han hecho 630.000 pruebas y eso les ha permitido también tener una buena idea de cuántos casos tienen y cuánta gente se está muriendo justamente por este tema. Ambos países desde el principio vieron la manera de subir la cantidad de camas, comprar ventiladores, hacer todo lo que hay que hacer para que entonces tener los datos y poder aportar con el servicio de salud que hasta donde puedan dar, ¿no? Mi tercer caso es Bolivia. Bolivia tiene 11 millones y medio de personas. Hasta ahora hay 3.577 casos confirmados y 164 muertes. Cualquiera diría Bolivia está yendo genial. El problema es que en Bolivia se han hecho solamente 14.803 pruebas hasta el momento. Muchísimas de estas se han realizado post-mortem. Muchísimas se han hecho en clínicas privadas porque están cobrando 1.000 bolivianos por la prueba. Y listo. No tenemos idea. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que uno se puede felicitar porque por los pocos casos bolivianos. Uno puede decir, no, es por la altura, no, es por la falta de oxígeno, es por cualquier cosa. Pero el hecho es que nosotros no tenemos idea. Como no se han hecho pruebas, no sabemos cuánta gente se ha contagiado, no sabemos cuántos de los muertos son por contagio tampoco. Y entonces no tenemos idea cómo se pueden hacer los planes, ¿no? En estos dos casos de Suecia y Perú, sea como sea, lo que se nota es que tienen un plan. Si un país no tiene plan y no tiene ningún tipo de data de dónde sacar información, entonces hay un pequeño problema. Una de las cosas que sí se tienen que hacer para poder afrontar esta crisis es, necesitamos conocimiento, necesitamos ventiladores para subir la línea amarilla y necesitamos más pruebas para poder tener conocimiento de si es que nuestra estrategia está bien o mal. Estos son mis puntos. Primero, la cuarentena no es una solución o un plan para acabar con el coronavirus, solo es ganar tiempo. Este ganar tiempo está obligándonos a priorizar qué vidas valen más que otras, a quiénes vamos a sacrificar por quiénes. Pero esta decisión no la podemos hacer de manera informada si es que no tenemos conocimiento y si es que obviamente no estamos implementando a los hospitales y no estamos implementando a nuestro personal de salud y tampoco tenemos idea de qué es lo que está sucediendo. Y eso, de alguna manera, es lo que quería más o menos explicarles el día de hoy. El objetivo con esto es ver si de pronto podemos ponernos un poquito más vigilantes, un poquito más pesados con nuestro gobierno para que haga las cosas que se supone que tiene que estar haciendo. Muchas gracias.